Dicen que toda enfermedad es un mensaje, pero pocos saben escucharlo. El cuerpo habla el lenguaje del alma, y cuando la mente lo ignora, el cuerpo grita. Lo que hoy llamas dolencia, dolor o desgaste, podría ser el reflejo exacto de una verdad que te negaste a ver. Hermes Trismegisto lo dijo hace miles de años: como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Bajo esa ley, nada ocurre por azar. Cada síntoma guarda un propósito, cada fractura encierra una enseñanza. No estás roto, estás siendo revelado. La enfermedad, en la visión hermética, no es castigo, es transformación. Es el proceso alquímico más puro que puede vivir el ser humano. Cuando el cuerpo enferma, el alma busca purificarse. Cuando el dolor surge, la conciencia se abre paso entre las sombras. Las antiguas escuelas de sabiduría no temían al sufrimiento, lo estudiaban, lo convertían en conocimiento, en evolución, en poder. Y es aquí donde muchos fracasan. Corren del malestar, lo tapan, lo anestesian, sin comprender que en el fondo de ese malestar yace la semilla de la sanación. En este video vas a descubrir cómo los principios herméticos pueden ayudarte a reinterpretar tu enfermedad no como un enemigo, sino como un guía, una puerta a una conciencia más profunda, donde la materia y el espíritu dialogan y donde la sabiduría se gesta en los lugares donde más duele. Porque solo quien se atreve a mirar el dolor encuentra el oro oculto tras él. La enfermedad no siempre comienza en el cuerpo, empieza mucho antes, en pensamientos no resueltos, emociones reprimidas, decisiones postergadas. Todo aquello que negamos buscará manifestarse de una u otra forma. Y cuando la mente ya no puede contenerlo, el cuerpo asume la carga. Los antiguos hermetistas sabían que el universo es mental, que todo lo que existe primero nace en la mente del todo. Si todo es mente, entonces la materia, incluido el cuerpo humano, no es más que una manifestación condensada de energía, una extensión física de aquello que ocurre en planos invisibles. Por eso, cuando enfermas, el universo no te está castigando, está hablándote, está revelándote una desarmonía interna, un desequilibrio entre lo que piensas, sientes y haces. La dolencia es el lenguaje simbólico de esa desalineación. Hermes Trismegisto enseñaba que toda causa tiene su efecto y todo efecto su causa. Nada ocurre por azar. Si logras mirar tu enfermedad desde esta óptica, verás que no es un enemigo sino un espejo. Te muestra lo que está pendiente, lo que callaste, lo que tu alma ya no puede seguir sosteniendo en silencio. Piensa en el estrés que reprimes, en la ira que escondes, en la tristeza que disfrazas de fuerza. Todo eso se acumula como energía densa, buscando una vía de escape, y cuando no la encuentra en la palabra o el llanto, se convierte en síntoma. Las filosofías orientales coincidían con Hermes en algo profundo. El cuerpo es un mapa de conciencia. Cada órgano tiene su mensaje, cada dolor su historia. El corazón se cierra cuando el amor se contiene. El estómago se tensa cuando la vida no se digiere. La garganta duele cuando la verdad no se expresa. Nada es casual, todo es correspondencia. En la visión hermética, sanar no significa eliminar el síntoma, sino comprender su origen. Es una transmutación interior, del miedo a la comprensión, del rechazo a la aceptación, del dolor a la sabiduría. Cuando aceptas la enfermedad, no como derrota sino como maestra, algo comienza a moverse. Tu vibración cambia. El cuerpo, al sentirse escuchado, empieza a liberar lo que retenía. Y es entonces cuando ocurre lo que los antiguos llamaban el milagro hermético. La mente domina a la materia y la conciencia empieza a sanar lo que el cuerpo reflejaba. Porque el verdadero poder no está en resistir el dolor, sino en descifrar el mensaje que el dolor te trae. Los antiguos alquimistas no veían la enfermedad como algo que debía ser combatido únicamente con hierbas o pociones. Para ellos, cada dolencia era un portal, una oportunidad para transmutar la energía densa en conocimiento y vitalidad. El cuerpo, la mente y el espíritu formaban un triángulo indivisible. Si uno sufría, los otros dos lo reflejaban. Por eso, la práctica hermética no se limitaba a la meditación o al estudio de los textos sagrados, era un arte de observar, sentir y actuar sobre cada síntoma, reconociendo que la verdadera curación ocurría primero en los planos invisibles antes de manifestarse en lo físico. Cuando un alquimista observaba su propio cuerpo, prestaba atención a los patrones que surgían en su respiración, en sus emociones y en los ciclos de energía. Comprendía que el dolor no era un accidente, sino un lenguaje simbólico. Y este lenguaje era universal, se repetía en todos los seres humanos, en todas las épocas, como un eco que conecta la conciencia individual con la conciencia del todo. La enfermedad
De este modo se convertía en maestro. Cada síntoma era un mensaje codificado que, si se descifraba, revelaba verdades sobre la mente, las emociones y la propia alma. Hermes hablaba de correspondencias, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Lo que ocurre dentro de tu mente y tu espíritu se refleja en tu cuerpo. Por eso un cambio en la percepción, una mirada consciente sobre tus pensamientos y emociones, podía alterar literalmente la materia. La enfermedad entonces dejaba de ser un enemigo externo y se transformaba en un espejo, mostrando exactamente dónde la armonía se había perdido. Los alquimistas enseñaban técnicas sutiles para escuchar ese mensaje, ejercicios de respiración que equilibraban la energía interna, meditaciones que ayudaban a observar sin juicio, rituales simbólicos que permitían liberar emociones reprimidas. Todo estaba diseñado para que la conciencia guiara al cuerpo, para que el dolor se tradujera en sabiduría y no en sufrimiento prolongado. Y aquí es donde la mente moderna comienza a encontrar puentes con la psicología actual. Jung, siglos después, descubriría los arquetipos y la importancia de integrar la sombra, esa parte de nosotros que muchas veces ignoramos o rechazamos. Para Hermes y los alquimistas, la sombra no era un concepto psicológico, era energía retenida que, al ser reconocida, podía ser transmutada en fuerza y conocimiento. La enfermedad, de este modo, se convierte en el primer contacto tangible con esa sombra, un llamado a la conciencia para reconciliar lo que estaba fragmentado dentro de nosotros. En otras palabras, aprender a escuchar el cuerpo y la enfermedad es aprender a escuchar el lenguaje del alma. Cada síntoma, cada malestar, cada dolor es un signo, una guía que nos invita a elevar la conciencia, a reconocer patrones y a transformarlos. Lo que parecía solo sufrimiento, cuando se percibe con atención, se convierte en sabiduría pura. Y esa es la alquimia que Hermes enseñaba. El dolor no se elimina, se transfigura. Imagina por un momento a alguien que sufre de migrañas recurrentes. Para muchos es simplemente un mal físico, un enemigo que hay que eliminar con pastillas o tratamientos. Pero para Hermes y los alquimistas, cada dolor de cabeza era un mensaje codificado. Era un síntoma que reflejaba un exceso de tensión mental, emociones no expresadas y patrones de pensamiento que bloqueaban la energía vital. Escuchar esa señal, en lugar de ignorarla, significaba abrir la puerta a la transformación, aprender a respirar, a percibir dónde se concentra la tensión, a reconocer qué pensamientos repetitivos y emociones reprimidas estaban creando ese desequilibrio. Era la forma de convertir la molestia en sabiduría. Otro ejemplo, problemas digestivos crónicos no eran solo consecuencia de la alimentación, sino también del rechazo a digerir experiencias de la vida, emociones retenidas, rencores y frustraciones. Para los antiguos, la digestión física y la digestión emocional estaban íntimamente conectadas. Cada malestar era una oportunidad de observar qué situaciones o relaciones necesitaban ser procesadas, qué emociones necesitaban ser liberadas, qué decisiones necesitaban ser tomadas para restaurar la armonía interna. Y no se trataba solo de dolencias físicas. La ansiedad, la depresión, la sensación de vacío o desconexión eran interpretadas como llamados del alma. La enfermedad psíquica era un síntoma tan importante como la enfermedad física. Ambas señalaban desequilibrios, ambas ofrecían la misma oportunidad de transformación. Hermes enseñaba que si la mente y la emoción se alineaban con la ley universal, la materia, el cuerpo, seguía el mismo camino. Jung complementaría siglos después esta idea al hablar de la integración de la sombra. Enfrentar lo que negamos dentro de nosotros nos permite evolucionar, nos permite convertir el dolor en conocimiento y fuerza interior. Lo fascinante de esta visión es que transforma nuestra relación con el sufrimiento. La enfermedad deja de ser un enemigo a combatir y se convierte en un maestro a escuchar. Cada síntoma es un idioma simbólico y cada gesto de atención consciente hacia él es un acto de alquimia interior. Aprender a escuchar, sentir y actuar sobre ese mensaje es un proceso activo de despertar. Es como si el universo nos entregara un mapa y el dolor fuera el marcador que señala el camino hacia la comprensión profunda de uno mismo. En otras palabras, la transformación de la enfermedad en sabiduría no es un milagro, ni un truco, ni una fantasía esotérica. Es un proceso real y aplicable, requiere atención, discernimiento y valentía para mirar dentro, reconocer las sombras y seguir el flujo de energía que nos atraviesa. La alquimia de Hermes no consiste en evitar el dolor, sino en permitir que cada señal, cada síntoma, se convierta en una lección que nos impulse a evolucionar. Los antiguos hermetistas y alquimistas no solo estudiaban la enfermedad, también la experimentaban como un laboratorio viviente. Para ellos, cada síntoma era una oportunidad de observación, de ajuste y de transformación.
Una de las prácticas más poderosas consistía en la meditación consciente sobre el dolor, sentarse en silencio, percibir cada sensación del cuerpo, explorarla sin rechazo ni miedo y escuchar lo que esa energía buscaba comunicar. Cada respiración se volvía una herramienta para movilizar la energía estancada, para liberar bloqueos que habían tomado forma en el cuerpo físico y emocional. Otro recurso común era el ritual de correspondencias, utilizar elementos de la naturaleza, agua, fuego, aire, tierra, para equilibrar la energía interna. Por ejemplo, sumergirse en agua fría podía ayudar a disolver tensiones, mientras que el calor del sol se utilizaba para recargar vitalidad y armonizar el flujo energético. Estos rituales no eran superstición, eran prácticas de bioconexión con la energía universal, la misma que Hermes enseñaba a percibir y Jung describiría siglos después a través de la psique y los arquetipos. La escritura también formaba parte del proceso, anotar pensamientos, emociones y sueños para descifrarlos como símbolos de la conciencia. Los hermetistas consideraban que plasmar la experiencia permitía transformar la energía densa en comprensión, haciendo que la enfermedad se convirtiera en sabiduría. Jung llamaría a esto individuación, el acto de integrar la sombra y reconocer los patrones internos que afectan nuestra vida diaria. Incluso los rituales de respiración y movimiento consciente tenían un papel crucial. Respiraciones profundas y controladas ayudaban a mover la energía bloqueada, liberando tensiones físicas y mentales que podían haberse manifestado como dolencias. Movimientos suaves y precisos, inspirados en prácticas orientales milenarias, permitían sincronizar cuerpo, mente y espíritu, alineando la vibración interna con la energía del cosmos. Todo esto nos muestra un principio fundamental. La enfermedad es un espejo y la práctica consciente es la llave para descifrarlo. No se trata de ignorar el dolor ni de luchar contra él, sino de acompañarlo, escucharlo, interpretarlo y a través de rituales conscientes, transformarlo en conocimiento, claridad y vitalidad. Cuando aplicamos estas enseñanzas en nuestra vida, cada síntoma se convierte en un maestro, cada malestar en un recordatorio de que el cuerpo y la mente están profundamente conectados, y cada instante de atención consciente es un paso hacia la sabiduría. En pocas palabras, lo que Hermes enseñó hace miles de años y lo que Jung describió siglos después nos invita a comprender algo esencial. La enfermedad no es un castigo, sino un camino de conocimiento, y aquellos que aprenden a recorrerlo con atención y disciplina descubren que cada dolor puede convertirse en un puente hacia la transformación interior. Al final, lo que Hermes nos enseñó hace miles de años no es solo teoría, es un llamado a despertar nuestra propia conciencia. La enfermedad deja de ser un enemigo externo cuando comprendemos que cada síntoma, cada dolor, cada malestar es un espejo de nuestra energía interna, de aquello que necesita atención, reconocimiento y transformación. Los alquimistas sabían algo que la ciencia moderna recién comienza a redescubrir. El cuerpo es un reflejo de la mente y del espíritu. Cuando armonizamos nuestros pensamientos, emociones y acciones, el cuerpo responde, y la energía que antes se manifestaba como enfermedad comienza a transformarse en vitalidad y claridad. Cada dolor nos invita a mirar hacia adentro, a reconciliar nuestra sombra, a integrar lo que hemos ignorado y a evolucionar hacia una versión más consciente de nosotros mismos. Jung, siglos después, reforzaría esta visión al hablarnos de la sombra, los arquetipos y la necesidad de integrar todas las partes de nuestro ser. Lo que parecía sufrimiento se convierte en maestro, lo que parecía debilidad se convierte en fuerza, lo que parecía azar se revela como un patrón, una guía que nos conduce hacia el crecimiento y la comprensión profunda de nuestra existencia. La verdadera alquimia, entonces, no ocurre en laboratorios ni en pociones mágicas, ocurre en el acto consciente de observar, comprender y transformar. Cuando aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, a interpretar sus mensajes y a responder con atención plena, descubrimos que la sabiduría no está fuera de nosotros, siempre ha estado dentro. Y así, cada enfermedad, cada malestar y cada desafío se convierte en una oportunidad para evolucionar, una señal que nos invita a caminar con más conciencia, con más presencia y a vivir la vida como lo que realmente es, un proceso sagrado de aprendizaje y transformación. Porque en el espejo del dolor encontramos el camino hacia nuestra propia sabiduría,